Imagina por un momento que te encuentras en la Siena de 1347. Un escenario donde la muerte no era una posibilidad, sino una vecina constante que golpeaba cada puerta con la mano negra de la peste. Em mídia o jazz osaria imenso que era Europa, nes unani a la número 24 de 25 hermanos. Una pequeña llamada Catalina que, desde los 6 años, aprendió que la realidad física es apenas un velo que esconde la verdadera majestad de Dios, al caminar por las calles que olían a tintura ácida y lana mojada. Ella no veía solo la miseria. Ella elevó los ojos y vio a Cristo sentado en un trono resplandeciente, vestido como el sumo pontífice y rodeado por los pilares de la fe, Pedro, Pablo y Juan. Ese fue el clama, el inicial que selló su destino. Catalina no era una niña retraída. Era alegre, vibrante, con una risa que conquistaba corazones. Pero ese encuentro místico la transformó en una guerrera del espíritu que a los 7 años ya había hecho un voto de virginidad perpetua, consagrándose a un esposo que el mundo no podía ver. Debes entender, alma mía, que para alcanzar la grandeza que en Poliel describe como propósito definido, Catalina tuvo que enfrentar primero la resistencia de su propia sangre. Cuando su madre, Lapa, intentó obligarla al matrimonio y a las vanidades de teñirse el cabello de rubio, Catalina respondió con una rebelión santa. Se cortó el cabello y aceptó el castigo de ser convertida en la criada de su propia casa. Pero aquí está la revelación sagrada para ti hoy. Cuando le quitaron su habitación y su derecho a la soledad, ella construyó lo que llamó su celda interior. Un santuario en el centro de su alma donde nadie podía entrar, donde el ruido de las cacerolas y las burlas de sus hermanos se desvanecían ante la presencia de Cristo. Como dice Salmos 23, aunque caminaba por el valle de la sombra de la muerte y el menosprecio familiar, ella no temía porque habitaba ese refugio invisible donde Dios la esperaba siempre. Esta es la primera lección de poder. Tu entorno puede ser un caos, pero tu interior debe ser un palacio de paz inexpugnable donde tú y el Creador son uno solo, permitiéndote trabajar como esclava por fuera mientras reinas como soberana por dentro. La disciplina de Catalina no conocía límites, pues sabía que para que el cielo se abra, el cuerpo debe someterse al espíritu con una autoridad implacable. Pasó 3 años en una celda de 3 pasos de largo, debajo de una escalera, donde el silencio era su único lenguaje y el ayuno su banquete. Dormía apenas 30 minutos cada 2 días, apoyada contra la pared, porque entendía que el tiempo es la moneda del destino y no quería desperdiciar ni un segundo lejos de su amado. Durante este tiempo, su cuerpo se convirtió en huesos cubiertos de piel, pero su alma se expandió hasta cartografiar territorios que los teólogos más eruditos ni siquiera soñaban. Enfrentó demonios que le susurraban obscenidades y dudas atroces, ogdaus y espíritus que intentaban convencerla de que Dios la había abandonado, sumiéndola en una oscuridad que duraba semanas. Pero cuando finalmente la luz regresaba y ella le preguntaba a Jesús, ¿dónde estabas mientras los demonios me despedazaban?, la respuesta que recibió es la que hoy debe sostener tu fe. Yo estaba en medio de tu corazón. Dios no te quita la prueba, Él habita la prueba contigo. Este entrenamiento en la celda del autoconocimiento la preparó para el carnaval de 1368, donde experimentó su desposorio místico. En una visión donde la corte celestial fue testigo, el Señor deslizó en su dedo un anillo invisible para todos, pero real para ella, hecho de la carne misma de la alianza divina. Este anillo no era un adorno, era un contrato de autoridad. Cristo le dio una orden que rompió todos los esquemas medievales. Sal de tu celda, ya no vivirás enclaustrada. Te envío a príncipes y prelados. Ella, una mujer analfabeta en un mundo de hombres poderosos, cuestionó cómo sería escuchada, y la respuesta del cielo fue contundente. Ante Dios no hay distinción de sexo ni de títulos, solo de corazones encendidos. Catalina salió de su reclusión no como una beata sumisa, sino como una embajadora de la verdad
lista para lavar las llagas de los leprosos y, con esa misma mano, escribir cartas que harían temblar los cimientos de los palacios europeos. El impacto de Catalina en el mundo físico comenzó en lo más profundo de la miseria humana, demostrando que la verdadera espiritualidad se ensucia las manos para limpiar el alma. Se convirtió en la madre de una brigada de discípulos, nobles, poetas, frailes y comerciantes, que la llamaban mama y se sometían a su dirección espiritual porque veían en ella un fuego que no se apagaba con la lógica humana. Ella caminaba hacia los hospitales de Siena para besar los rostros desfigurados por la lepra y vaciar los orinales de los moribundos sin un rastro de repugnancia, viendo en cada herida el costado abierto de su esposo. Fui capaz de acompañar a un condenado a muerte, Nico, y todo hasta el patíbulo, logrando que un hombre que maldecía a Dios terminara sus días murmurando el nombre de Jesús mientras Catalina sostenía su cabeza sobre el bloque del verdugo, recibiendo el chorro de sangre sobre sus vestiduras con una paz sobrenatural. Mi alma reposó en un perfume de sangre tan suave, escribió después, revelando que para ella el sacrificio era la máxima expresión del amor. Su autoridad creció tanto que los mismos dominicos la sometieron a un juicio en Florencia en 1374, enviando a los teólogos más astutos para atraparla en algún error doctrinal. Pero Catalina, que nunca había leído un tratado teológico, respondió con tal precisión sobre la Trinidad y la gracia que dejó mudos a los doctores. Esta es la inteligencia infinita en acción. Cuando estás conectado con la fuente, la sabiduría fluye sin necesidad de bibliotecas. Ni siquiera la calumnia de las lenguas venenosas de su propio orden, que la llamaban pazza, loca y la acusaban de fingir sus ayunos, pudo detenerla. Ella sonreía y decía, si las acusaciones son falsas, Dios me defenderá. Si son verdaderas, merezco mucho más. Cuando la peste regresó con furia, ella trabajó 20 horas al día enterrando a sus propios hermanos y sobrinos sin derramar una lágrima de autocompasión, porque su mirada estaba fija en la eternidad. Esa mujer, que apenas podía sostenerse en pie por su fragilidad física, fue la que finalmente tomó la pluma para decirle al Papa Gregorio XI en Aviñón que dejara su cárcel de oro y regresara a Roma, advirtiéndole que la justicia sin misericordia es crueldad injusta. Ella fue el puente que devolvió el papado a la ciudad eterna, cumpliendo una misión que parecía imposible para cualquier ejército. Pero no para una mujer que habitaba la celda del corazón de Dios. Imagínate ahora cruzando los Alpes en 1376. Acompañando a esta mujer que no lleva más que su tosco hábito blanco y negro y una determinación que hace palidecer a los reyes. Catalina llega a Aviñón, ese espectáculo de decadencia donde la corte papal se ha convertido en un bazar de simonía y lujo obsceno. Los cardenales viven en palacios que rivalizan con los de los príncipes, rodeados de sirvientes, bufones y un hedor de pecado que, según Catalina, llegaba hasta el mismo trono de Dios. Ella no se deja deslumbrar por las sedas ni por los títulos. Ella ve la miseria espiritual detrás de las mitras de oro. Al encontrarse con el Papa Gregorio XI, un hombre aplastado por el peso de una corona que nunca deseó, ella no usa la diplomacia de los hombres, sino la franqueza de los profetas, sea hombre. Le dice prácticamente en sus cartas, instándolo a que actúe como padre y no como carrasco, recordándole que ha sido puesto para apacentar ovejas, no para degollarlas. La revelación que Catalina le entrega es el golpe definitivo. Le revela el voto secreto que el Papa había hecho de regresar a Roma. Un secreto que nadie más en la tierra conocía. ¿Cómo lo sabes?, pregunta el pálido y tembloroso, y ella responde con la sencillez de los que no tienen nada que ocultar, porque Dios me lo mostró. Esta es la esencia de lo que Nopriel llamaría una mente maestra, pero elevada a la enésima potencia por la gracia divina, una mujer que, sin educación formal, domina la voluntad del hombre más poderoso de la cristiandad porque su autoridad no emana de la tierra, sino de la obediencia absoluta a una visión superior.
Finalmente, enero de 1377, el Papa entra en Roma entre el júbilo de un pueblo que no lo veía en 70 años. Y aunque Catalina no está en la entrada triunfal, su obra está sellada en el cielo. Ella ha devuelto el pastor a su rebaño, pero como bien sabes, alma mía, cada gran victoria espiritual atrae una tormenta proporcional. Y la verdadera prueba de fuego para esta hija de Siena apenas está por manifestarse en el horizonte ensangrentado de la Iglesia. La paz fue un suspiro breve antes de que la oscuridad del gran cisma del occidente desgarrara la túnica de Cristo en dos mitras irreconciliables. Tras la muerte de Gregorio XI, la elección de Urbano VI, un hombre de celo reformador pero con un temperamento de volcán de ira incontrolable, provoca que los cardenales franceses huyan y elijan a un antipapa, Clemente VII, el mismo carnicero responsable del exterminio de miles en Cesena. El mundo se parte reyes contra reyes, obispos contra obispos, órdenes religiosas divididas contra sí mismas. ¿Dónde está la verdad cuando hay dos papas excomulgándose mutuamente? Catalina no vacila. Ella sabe que la legitimidad no depende de la simpatía, sino del orden sagrado. Con una furia santa que parece incendiar el pergamino, escribe a los cardenales cismáticos llamándolos miembros podridos y flores fétidas que exhalan el hedor de la muerte. Pero aquí está la genialidad de su mentoría espiritual. No solo condena a los rebeldes, sino que también tiene la audacia de corregir al mismo Papa Urbano VI, a quien reconoce como legítimo, pero a quien le advierte que su ira ciega su discernimiento. «Morad vuestra ira», le dice, «porque la Iglesia necesita un pastor, no un tirano». ¿Qué lección de equilibrio para ti hoy? Ser fiel no significa ser ciego. Amar a una institución o a una misión significa amarla lo suficiente como para exigirle que sea santa. Catalina se convierte en el único puente de cordura en un mar de locura, demostrando que la verdadera columna de la fe no es la que nunca se dobla, sino la que sostiene el peso del techo mientras todo lo demás se derrumba. Ella se traslada a Roma por orden del Papa, sabiendo que este será su último campo de batalla. Arrastrando un cuerpo que ya no retiene alimentos y que apenas puede caminar, pero con un espíritu que arde con más intensidad que nunca antes de consumirse por completo. En sus últimos meses en la ciudad eterna, instalada cerca de Santa María sopra Minerva, Catalina se convierte en una víctima viviente por la unidad de la Iglesia. Cada mañana, antes del amanecer, se arrastra hasta la Basílica de San Pedro para postrarse ante el mosaico de la navicella, el barco de los apóstoles sacudido por la tempestad. Ella ve en ese barco la imagen de la Iglesia herida, no por ataques externos, sino por sus propios hijos que perforan el casco por dentro. Es en este estado de agonía mística donde dicta su obra maestra, el diálogo de la divina providencia. No es un libro escrito con tinta común. Es una transmisión directa, desde el éxtasis, donde sus secretarios transcriben febrilmente las palabras que brotan de sus labios mientras ella habita en otra dimensión. Allí nos enseña la doctrina de la puente, presentando a Cristo como el único camino seguro sobre el mar tempestuoso de este mundo. Y nos habla de las lágrimas clasificadas por el grado de amor que las produce. El tema central es el sangre de Cristo, ese vino que embriaga de amor a las almas y que es el precio de nuestra redención. Pero en enero de 1380, la visión se vuelve física y aterradora. Catalina siente que el barco de la Iglesia desciende del cielo y cae sobre sus hombros con un peso que literalmente quiebra los huesos de su columna. Queda paralizada, incapaz de mover las piernas, ofreciendo cada espasmo de dolor como un sacrificio para que la tempestad se calme. Los médicos no comprenden, pero ella sabe que está cargando con los pecados de los prelados y la soberbia de los príncipes. En su lecho de muerte sigue dictando cartas, sigue siendo la mamá de su brigada, recordándoles que no deben llorar por ella, sino por la Iglesia, y que su partida no es un final,
sino su unión definitiva con el esposo que la esperó desde aquellos tejados de Siena, al final, con solo 33 años, la misma edad de Cristo. Sus últimas palabras son un susurro que resume toda su existencia: sangre, sangre, sangre. Su vida se apaga como una vela que ha iluminado el salón más oscuro de la historia, dejando tras de sí un incendio de fe que nada ni nadie podrá extinguir. Detente un instante y visualiza el silencio que inundó Roma la mañana del 29 de abril de 1380, cuando el alma de Catalina, finalmente libre de su prisión de carne, voló hacia el abrazo del esposo que la había reclamado desde su infancia. La noticia de su muerte no fue un simple aviso fúnebre. Fue un lamento cósmico que recorrió cada calle empedrada, desde los palacios de los cardenales hasta los barrios más inmundos donde ella solía limpiar llagas. Los pobres a quienes alimentó, los leprosos a quienes besó y los prisioneros a quienes consoló se agolparon en la iglesia de Santa María sopra Minerva, no para despedir a una muerta, sino para tocar el cielo a través de su cuerpo. Imagina ese cuerpo diminuto, casi transparente por el ayuno extremo, pesando menos que el de una niña pero cargando con la autoridad de una gigante, expuesto ante una multitud tan devota que los frailes tuvieron que cerrar las puertas para evitar que el cadáver fuera desmembrado. Por el ansia de reliquias, el Papa Urbano VI, aquel hombre de hierro a quien ella reprendió con amor de madre, ordenó que fuera enterrada con los honores de una reina espiritual bajo el altar Maggiore. Pero Siena, la ciudad que la vio nacer entre tintes y vapores, no podía permitir que su hija más ilustre descansara lejos de sus raíces. En una operación que rozó lo sagrado y lo furtivo, los Sienes trasladaron su cabeza de regreso a la Basílica de San Domenico, donde hasta el día de hoy permanece, incorrupta, desafiando las leyes de la biología como ella desafió las leyes de la lógica humana. Al contemplar ese rostro sereno a través del cristal del relicario, uno no ve la muerte, sino el reposo del guerrero que ha ganado la batalla más difícil, la de vencerse a sí mismo para que Dios sea todo en todos. Esta es la confirmación de que cuando te entregas por completo a una causa divina, el tiempo no tiene poder sobre ti. Tu impacto se vuelve eterno y tu nombre se escribe con letras de fuego en el libro de la vida, recordándonos que la verdadera inmortalidad no se busca, se recibe como un don por haber incendiado el mundo con el amor. Aunque el gran cisma que tanto dolió a Catalina continuó desgarrando a la Iglesia durante 40 años más, las semillas que ella plantó en la tierra ensangrentada de Europa comenzaron a germinar con una fuerza imparable. Sus cartas, casi 400 misivas cargadas de una furia santa y una ternura maternal, empezaron a circular de mano en mano, copiadas por escribas devotos y leídas por príncipes que buscaban dirección y mendigos que buscaban esperanza. Su obra maestra, el diálogo, se convirtió en el manual de supervivencia espiritual para generaciones enteras, enseñando que la reforma de la Iglesia no comienza en los concilios ni en los decretos papales, sino en el silencio de la celda interior de cada alma. Raimundo Di Capua, su fiel secretario y confesor, dedicó el resto de sus días a escribir la legenda mayor, asegurándose de que ninguna de sus visiones o milagros se perdiera en el olvido del tiempo. No fue sino hasta 1461 cuando otro sienense o Papa Pío II la elevó oficialmente a los altares, desatando una fiesta de luces y campanas que duró semanas en su tierra natal. Pero la grandeza de Catalina no se limitó a la santidad tradicional. Ella fue una precursora de la autoridad femenina en una época que intentaba silenciar a las mujeres. En 1866 fue nombrada copadroeira de Roma, y en 1939, mientras el mundo se asomaba al abismo de otra guerra mundial, Pío XII la proclamó copadroeira de Italia junto a San Francisco de Asís. Mira el equilibrio perfecto, el pobre de Asís y la mística de Siena, los dos pilares que sostienen el espíritu de una nación y de una fe. Catalina nos enseña que no necesitas un título académico para ser doctora, ni una espada para ser conquistadora.
Solo necesitas un corazón que no sepa decir no a los impulsos de la gracia, permitiendo que Dios hable a través de tu debilidad para confundir a los fuertes. El reconocimiento definitivo llegó en 1970, cuando Pablo VI, rompiendo siglos de tradición masculina, declaró a Catalina de Siena como doctora de la Iglesia Universal, reconociendo que su sabiduría no venía de los libros, sino del Espíritu Santo. Ella, que nunca aprendió formalmente a escribir y que dictaba sus cartas en estado de éxtasis, es hoy la maestra de los teólogos y la guía de los papas. En 1999, Juan Pablo II la nombró copadroeira de Europa, situándola como guardiana de un continente que a menudo olvida sus raíces espirituales. ¿Qué nos dice hoy esta hija de Tintorero a nosotros, que vivimos en un siglo de ruido y distracciones? Ella nos grita desde la eternidad: sed quienes debéis ser e incendiaréis el mundo. Su mensaje central es un llamado a la autenticidad radical. Conócete a ti mismo para descubrir que eres una nada amada infinitamente por Dios. En el abismo de tu miseria encontrarás el océano de su misericordia. Ella nos invita a amar a la Iglesia no con una obediencia ciega y pasiva, sino con la pasión de una esposa que exige que su amado sea fiel a su vocación. Catalina fue quien debió ser, una profetisa que no temió llamar cobarde al Papa cuando actuaba con cobardía, ni fétidos a los cardenales cuando buscaban su propia gloria. Su vida es el recordatorio de que una sola persona, armada con la verdad y la oración, puede cambiar el curso de la historia y devolver la esperanza a un mundo en tinieblas. Hoy, al celebrar su día, su voz se funde con la nuestra para recordarnos que la celda interior sigue abierta, esperando que entres en ella para encontrar la fortaleza que te permitirá salir y transformar tu realidad. Porque si el fuego de Catalina sigue ardiendo 600 años después, es para que tú también te conviertas en una llama que ilumine el camino de los que aún caminan en la oscuridad. Adéntrate conmigo en la profundidad de lo que Catalina llamaba la arquitectura de la verdad, una revelación que recibió mientras sus pies no tocaban el suelo en los éxtasis de su pequeña celda bajo la escalera. Debes comprender que, para ella, el autoconocimiento no era un ejercicio de psicología moderna, sino una inmersión en un pozo donde, cuanto más abajo llegas en el reconocimiento de tu propia nada, más alto te eleva Dios en el reconocimiento de su todo. Ella describía al alma como una ciudad amurallada donde la voluntad es el guardián de la puerta. Si tú no abres la puerta al pecado, ni todos los demonios del infierno que la acosaron en Siena pueden profanar tu santuario. En su obra maestra Nos habla hoy la doctrina de la puente, una visualización mística donde Cristo no es solo un maestro, sino el puente mismo que une el abismo entre la criatura y el Creador. Este puente tiene 3 escalones: los pies, el costado y la boca. Los pies representan la etapa de la purificación, donde dejas atrás tus afectos desordenados. El costado abierto es donde el alma entra en el secreto del corazón de Dios y descubre que es amada con una pasión que desborda la razón. Y la boca es la unión final, donde la voluntad del hombre y la de Dios se besan y se vuelven una sola. Catalina nos enseña que el combustible de este viaje es la sangre, un tema que ella repetía con una urgencia casi desesperada. Para ella, la sangre de Cristo no era un concepto teológico abstracto, sino un licor vivo que embriaga el alma, una sustancia que lava nuestra fealdad y nos reviste de la dignidad de reyes. Va, aus, la sangre, gritaba en sus cartas a los papas y a los laicos, porque entendía que sólo aquel que se reconoce redimido a un precio tan alto puede tener la audacia de clamar ante los poderosos sin que le tiemble la voz. Esta es la base de tu autoridad espiritual hoy. No eres grande por tus méritos, sino por el precio que se pagó por ti. Cuando asimilas esta verdad, dejas de ser un mendigo de aprobación humana para convertirte en un administrador de la gracia divina capaz de transformar cualquier desierto en un jardín de bendición.
Pero esta arquitectura del alma exige una herramienta que Catalina manejaba con maestría. La espada del odio santo hacia el propio egoísmo combinada con un amor inestimable hacia la creación. Ella nos dejó una de las clasificaciones más bellas sobre la respuesta humana a Dios, los 5 grados de las lágrimas. Nos explica que hay lágrimas de miedo, que solo buscan evitar el castigo. Lágrimas de pena que lloran por la pérdida de las cosas del mundo. Y finalmente, las lágrimas de amor puro, que no nacen del dolor, sino de la plenitud de ver la bondad de Dios. Catalina misma lloraba tanto en sus oraciones por la unidad de la Iglesia que sus discípulos temían que perdiera la vista. Pero ella sabía que esas lágrimas eran el agua que apagaba el fuego de la justicia divina sobre un mundo pecador. Su mentoría para ti es clara: no huyas del sufrimiento, úsalo. Ella convirtió su parálisis física en los últimos 3 meses de su vida en una ofrenda total, sintiendo sobre sus hombros el peso real de la navicella, el barco de Pedro, que se hundía por la soberbia de sus tripulantes. Aquí hay un secreto de quien piensa y se enriquece en un espíritu: tu debilidad más grande es tu mayor oportunidad de poder. Cuando Catalina ya no podía caminar, fue cuando sus cartas tuvieron más fuerza. Cuando ya no podía comer, fue cuando sus palabras nutrieron a toda Europa. Ella nos enseña que la verdadera eficacia no nace del activismo frenético, sino de una contemplación tan profunda que te obliga a actuar con una precisión quirúrgica en la historia. No se trata de hacer mucho, sino de ser mucho. Al ser quien debes ser, permites que el fuego del Espíritu Santo use tu vida como una antorcha, y como ella misma prometió, ese fuego es contagioso. Si tú te enciendes, no habrá rincón oscuro en tu familia, en tu trabajo o en tu nación que no sea alcanzado por la claridad de tu testimonio. Finalmente, debemos mirar la audacia de Catalina como el modelo y la resistencia santa en tiempos de crisis. Ella no vivió en una época de paz, sino en un siglo de muerte, cisma y corrupción, pero nunca usó el caos como excusa para el silencio. Cuando vio que los pastores de la iglesia se comportaban como lobos, no abandonó el rebaño. Se puso frente a los lobos y los llamó por su nombre con la autoridad de una hija que ama demasiado a su padre para dejarlo caer en el deshonor. Su relación con el Papa Urbano VI es la cátedra máxima de esta mentoría. Lo reconoció como el vicario de Cristo, pero lo reprendió por su ira y su falta de misericordia, diciéndole que un pastor sin dulzura es como una medicina que mata al enfermo. ¡Qué equilibrio tan perfecto entre la reverencia y la parresía! Catalina nos enseña que la verdadera lealtad a Dios a menudo requiere que desafíes a las estructuras humanas cuando éstas se olvidan de su propósito divino. Ella murió a los 33 años, consumida por este celo, dejando un legado que no se mide en monumentos de piedra, sino en la transformación del corazón de la cristiandad. Al llegar al final de este bloque, te invito a que respires el aroma de esa sangre y perfume que ella tanto amaba. Catalina de Siena no es una figura del pasado. Es una presencia vibrante que hoy te toma de la mano y te pregunta: ¿hasta cuándo esperarás para entrar en tu celda interior y descubrir el poder que Dios ha depositado en ti? Ella te recuerda que el mundo no necesita más expertos, sino más santos. No necesita más teorías, sino más hogueras vivas. Prepárate, porque el último tramo de este camino nos llevará a la conclusión final de este roteiro, donde sellaremos tu compromiso de ser, como ella, un catalizador de milagros y un pilar de la verdad en un mundo que tiene sed de luz.